¿Yo segundo plato? Yo no soy segundo plato de nadie. Estoy muy triste, pero yo de segundo plato con nadie. Que quede claro. En el episodio de hoy vamos a hablar de un factor de ranking muy importante, que a veces se nos olvida. Vamos a hablar de las categorías, pero no de la categoría principal, que ya sabemos que es la más importante, sino de las categorías secundarias. Vamos a ver en qué medida este segundo plato nos ayuda a posicionar, cuántas tenemos que poner. También vamos a ver ejemplos prácticos, nos haremos eco de estudios y, por supuesto, también veremos qué procesos llevar a cabo para seleccionar más. Así que vamos con el vídeo. Las categorías son un factor de ranking, eso ya lo sabemos, y si estás un poco perdido en esto, os voy a dejar un enlace a un episodio donde hablo precisamente de cuáles son los factores de ranking para posicionar a nivel local. ¿Y por qué es tan importante? Porque la categoría de tu perfil de empresas en Google le indica precisamente al buscador, y no solo al buscador, sino también a los clientes potenciales, qué tipo de negocio eres. Al configurar tu ficha de Google Business Profile debes elegir una categoría principal, pero por supuesto no todos los tipos de empresa encajan en una sola categoría. Por eso Google te deja la posibilidad de agregar hasta 9 categorías adicionales. Es cierto que la categoría principal es la más importante, pero en diferentes estudios los expertos locales nos dicen que las categorías secundarias, estas adicionales, están dentro de los 15 principales factores de ranking. Y en el vídeo de hoy voy a explicaros por qué, y con datos reales para que lo entendáis muchísimo mejor y no perdéis la posibilidad de poner categorías secundarias en vuestra ficha de negocio, porque os pueden ayudar a posicionar más incluso que la principal en ocasiones. Al configurar tu ficha de Google Business Profile, como os decía, debes elegir tu categoría principal, que es la que tiene más peso y por tanto tiene que ser la que esté asociada al servicio o producto más estratégico que estés ofreciendo. Las otras 9 que puedes poner, esas categorías adicionales, son relevantes porque afectarán directamente a tu capacidad como negocio para posicionarte en consultas relacionadas con esa categoría. Vamos con un ejemplo. Imagina que eres un dentista, probablemente querrás poner como categoría principal la de dentista. Pero si eres un especialista en odontología infantil, quizá quieras agregar como categoría secundaria la de dentista infantil, que es así como la llama Google. ¿Por qué? Porque esto afectará directamente a tu capacidad para posicionarte en las palabras claves del tipo niño, pediatra, etc. Pero esto no significa que tienes que ponerte a añadir categorías como si no hubiera un mañana, para nada. Si tienes 9 categorías que son relevantes, pues sí, pero si no tienes o no encuentras más categorías que tienen que ver con tu negocio, pues no hace falta que agregues nada, porque el hecho de añadir por añadir, lo único que puede hacer es confundir a Google sobre el tipo de servicio o producto que estás ofreciendo. En su momento hubo un rumor en el que se pensaba que si añadías demasiadas categorías se podía diluir la fuerza de la categoría principal. Pero eso no significa que puedas poner todas las categorías secundarias que quieras, porque no, como os digo, puede llevar a confusión. Pero ahora os podéis preguntar, vale, sí, Laura, ¿pero de verdad las categorías secundarias ayudan a posicionar? Hasta ahora ha habido poca evidencia sólida que demuestre si el uso de categorías afectaba directamente a las clasificaciones locales. Pero ahora, gracias a los mapas de posicionamiento, podemos ver cómo hay una correlación entre el posicionamiento y el número de categorías que tiene una ficha. ¿Qué es eso de mapa de posicionamiento? Lo hemos visto en más detalle en el podcast de negocios locales, pero os lo cuento un poquito para poneros en cuestión. Se trata de un mapa donde se muestran círculos de colores que nos dicen si nuestro negocio está bien o mal posicionado para un determinado término en una zona geográfica. Si los círculos están en verde, quiere decir que estás bien posicionado para esa keyword en esa zona. Si está en amarillo, es que estás posicionando regular. Y si el color del círculo es rojo, pues entonces quiere decir que el posicionamiento es bastante mejorable. Es como un semáforo, para que nos entendamos bien. Gracias a este tipo de mapas vemos la correlación que hay entre el posicionamiento y el número de categorías que tiene cada ficha de un negocio local. Partiendo de la base de que si queremos posicionar en el Local Pack nos interesa tener una posición del 1 al 3, que son el número de resultados que aparecen precisamente en este módulo, pues en un estudio hecho por Bright Local se vio que la posición más baja en el mapa, concretamente de un 7,6, correspondía a empresas que no utilizaban ninguna categoría adicional.
Las empresas que utilizaban 4 categorías adicionales eran las que obtenían una mejor clasificación, con un promedio de 5,9. Y aquellos negocios que utilizaban 5 o más categorías tenían una posición de 6,6, es decir, empeoraban un poco con respecto a las que ponían solo 4 categorías. Con esto podemos concluir que el estudio lo que nos viene a decir es que las empresas que no ponen categorías adicionales tienen clasificaciones peores y aquellas que hacen un uso de categorías secundarias mejoran posiciones, pero cuando se pasan poniendo categorías secundarias también empiezan a empeorar su posición en el mapa porque confunden. Por tanto, la conclusión con las categorías, pon las que tocan, ni más ni menos. Pero dejémonos de estudios y vámonos a casos reales. Vamos a ver por qué las categorías secundarias te permiten posicionar para búsquedas más específicas. Os explicaba antes cómo nos podían ayudar a posicionar para dentista infantil si alguien quiere un servicio más específico en temas de odontología. Pero vamos al caso de un restaurante italiano. Como categoría principal, este restaurante tenía el de restaurante italiano y como categoría secundaria el de pizzería. Decidió quitar la categoría secundaria de pizzería y dejó de posicionar para las búsquedas del tipo pizza cerca de mí, mejores pizzerías, y como podéis ver en este gráfico que os dejo, resulta que fue quitarla e inmediatamente cayó a nivel de ranking. Fue volverla a poner y volvió a posicionar para este tipo de búsquedas. El gráfico es que no tiene desperdicio y sobre todo lo importante es que cuando tú pones una categoría que se ajusta a lo que te ofreces, el efecto a nivel de posicionamiento es casi inmediato. Pero ¿qué beneficios adicionales tiene usar las categorías secundarias? Ya hemos visto que nos ayuda a posicionar para queries específicas, pero también nos va a permitir evitar los filtrados de ficha. Cuando estás en una zona de alta competencia y compartes la misma categoría con los que están mejor posicionados, es más que probable que se produzca lo que llamamos filtrado de ficha. Es decir, que Google no muestra la ficha de tu negocio y sí la de los otros competidores, ya sea por antigüedad de la ficha, porque tiene más número de reseñas, porque es más relevante, tiene más autoridad, por diferentes criterios que son importantes a nivel de posicionamiento local. En estos casos, tener categorías secundarias es la única forma de diferenciarte y tener opción de aparecer en los mapas. Vamos con un ejemplo que hablé precisamente sobre él en el podcast de negocios locales. Era un cliente que estaba en un espacio de coworking, abogado, y resulta que en ese espacio de coworking había otros 8 abogados. Era imposible posicionar y resulta que competían porque la categoría principal precisamente era la misma, la de abogado. Pero es que dentro de abogado un usuario va a querer normalmente un especialista en una materia determinada. A lo mejor quiere uno laboral, otro quiere un abogado de familia o a lo mejor otro simplemente está buscando un bufete. Pues cuando te encuentras en un mercado que está muy competido, la manera de evitar el filtrado de ficha es cambiar esa categoría principal y ponerla como categoría secundaria y pasar a categoría principal una de esas categorías que son más específicas. Como os digo, abogado de lesiones, bufete, abogado de familia o todas las derivadas que pueda haber de abogado. Por tanto, ya vemos un segundo beneficio del uso de las categorías secundarias. ¿Pero cuál es el tercer beneficio? Bueno, pues un tercer beneficio para el uso de categorías secundarias es que nos permite activar otro factor de ranking. ¿Cómo? ¿Cómo que las categorías secundarias me activan otro factor de ranking? Pues sí, me habilitan el factor de ranking de servicios. Los servicios son otro atributo que puedes incorporar dentro de tu ficha, donde indicas de forma más específica qué servicios estás ofreciendo en tu negocio. Google te permite poner servicios personalizados, es decir, los que tú quieras, pero en función de la categoría que tú tengas definida, tanto principal como secundarias, Google te habilita tus propios servicios recomendados. Y es que los servicios recomendados de Google posicionan mejor que los servicios personalizados, es decir, los que tú pones a tu antojo. Un ejemplo es el caso también de dentistas. Este profesional puede querer posicionar, por ejemplo, para ortodoncia Invisalign. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el servicio Invisalign no está asociado a la categoría de dentista, sino a la de ortodoncista. Por eso, si tú habilitas como categoría secundaria la de ortodoncista, Google de repente te mostrará como servicio recomendado el de Invisalign. Y por eso tendrás opciones de posicionar también para este tipo de búsquedas.
Como vemos, 3 beneficios claros de utilizar categorías secundarias. Por un lado, os recuerdo, te ayuda a posicionar para búsquedas más específicas. Por otro lado, te ayuda a evitar los filtrados de ficha. Y un tercer motivo es que te habilita la posibilidad de rankear gracias al factor de ranking de servicios en otras queries. Pero ¿cómo saber qué categoría poner? Ya estáis deseando ponerlas, ¿verdad? Bueno, pues os voy a decir 3 claves para elegir esas categorías secundarias. Por un lado, identifica a tus competidores. Oye, ¿cuáles son las categorías que están utilizando? ¿Y cómo saberlo? Pues en mi curso Consigue más clientes posicionando tu negocio local, que puedes encontrar en lauraalfonso.com/cursos, tenéis una lección donde abordamos precisamente este tema y te explico con distintas herramientas gratuitas además cómo puedes identificar esas categorías de tus competidores. También puedes analizar los términos y volúmenes de búsqueda. Cuando no sabes si poner una categoría u otra como principal, ahí lo que tienes que identificar cuál es la categoría que tiene más volúmenes de búsqueda al mes. Y si no tienes herramientas de SEO específicas, puedes utilizar Google Trends. ¿Que no sabes cómo utilizarlos? Bueno, pues en el podcast número 190 de negocios locales te explico cómo hacerlo. Te dejo el enlace en los comentarios. Y también tienes que analizar los servicios recomendados que aparecen en función de la categoría que vayas habilitando. Entonces, de esa manera verás cuál te interesa incorporar. De cualquier manera, si necesitas optimizar tu ficha, ver qué mejoras puedes tener o resolver cualquier duda, puedes contratar una consultoría conmigo en lauraalfonso.com/consultorías y resolveremos todas tus dudas. En resumen, la conclusión del vídeo de hoy es que no debes olvidarte de incorporar categorías secundarias en tu ficha, porque eso te va a ayudar a posicionar para queries e intenciones de búsqueda que ni te imaginabas. Pero añade solamente las que sean relevantes, porque si no, puedes confundir a Google. Y recuerda que sí, que este es un factor muy importante a nivel de posicionamiento, pero hay muchos otros, como por ejemplo el número de reseñas, la valoración, tu web, el contenido, los enlaces, y de todo eso te hablo en mi curso, lauraalfonso.com/cursos, así que tienes la oportunidad perfecta para posicionar a nivel local. Y acabamos aquí. Espero que te haya resultado de mucho interés este vídeo y que le des a me gusta y que me dejes cualquier comentario, que me encantará leerte y por supuesto responderte. Y suscríbete al canal para ser de los primeros en enterarte de los nuevos vídeos que voy subiendo. Y dicho esto, nos vemos la semana que viene.